Me complace mucho darles la bienvenida a la primera semana temática de Ingeniería en Sistemas Computacionales, organizada por el Departamento de Sistemas y Computación del Instituto Tecnológico de Veracruz, con el apoyo de la comunidad de Ingeniería en Sistemas. Este evento está llevado a cabo de manera virtual del 28 de noviembre al 2 de diciembre. En esta tercera sesión, estudiantes, profesores y público en general nos encontramos reunidos para escuchar temas sobre ingeniería de software, presentados por egresados de nuestro instituto. Los invitamos a no perderse ninguna de las ponencias que tendremos a lo largo de esta semana y que se transmitirán totalmente en vivo, tanto en la página de Facebook del Departamento de Sistemas como en el canal de YouTube de la Comunidad de Ingeniería en Sistemas. Para más información, pueden visitar la página oficial del evento, donde se encuentra todo el programa de actividades. Recuerden que todos los links los dejaremos en la descripción. Agradecemos la participación del ingeniero Manuel Luis Rojas Martínez, orgullosamente egresado de nuestro instituto, quien actualmente se encuentra laborando en la Ciudad de México. Además, el día de hoy nos acompaña Marco Gabriel Cortés, miembro de la comunidad de Ingeniería en Sistemas, a quien cedo la palabra para que nos presente al ponente invitado. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Carlos. Damos la bienvenida a todos los que nos están viendo en esta transmisión. Esperamos que sea de interés para ustedes la plática que nos tiene preparado el ingeniero Manuel Luis Rojas Martínez, quien es egresado del Instituto Tecnológico de Veracruz. Manuel es originario de la Ciudad de México, egresado en Sistemas Computacionales, miembro de la generación 2012. Inició como desarrollador Java en 2012, para luego ser ingeniero de software en 2015. A partir de 2019 es arquitecto de soluciones. Cuenta con 10 años de experiencia en el sector privado. Ha trabajado con empresas de innovación técnica y en otras líneas de negocio. También enfocado en el análisis y planeación de proyectos en arquitectura de software, sistemas y negocios. A Manuel le gusta leer, ir al gym y patinar, así como también descansar después de su trabajo. Como recordatorio extra a las y los espectadores y asistentes, al final de la presentación habrá una ronda de preguntas y respuestas, así que si tienen alguna pregunta, escríbanla en el chat y será contestada al terminar la plática. Sin nada más que añadir, le cedemos la palabra para que presente lo que nos tiene preparado. Bienvenido, ingeniero Manuel. Hola, Marco, muchas gracias. También muchas gracias, ingeniero Carlos. Pues hoy quisiera hablar acerca de la ingeniería de software, pero quiero darle este enfoque de la perspectiva de DevOps. Si no sabemos qué es DevOps, si no lo han escuchado, ahorita voy a dar una pequeña intro acerca de, pues, de este elemento. Quiero recalcar que es súper importante la parte de ingeniería de software en general. Existe incluso la carrera de ingeniería de software en algunos institutos. No lo veo tan necesario, pero sí creo que es muy relevante hablar al respecto. Entonces, ¿qué es lo que quisiera abarcar el día de hoy? Quiero que revisemos qué es la ingeniería de software, qué es DevOps. También vamos a revisar cómo es que DevOps implementa el concepto de ingeniería de software, en qué elementos sí y en qué elementos no. Y solo para aclarar, lo que no se va a ver en esta presentación es, digamos, código, un ejemplo, digamos, funcional, una prueba de concepto. Esto no va a llegar en esta presentación. Va a ser solo de carácter, bueno, teórico. Entonces, empecemos. De inicio, la ingeniería de software tiene muchísimas bases, o en general las ingenierías tienen muchísimas bases o relaciones con las ciencias. Y yo quisiera empezar por entender qué es la ingeniería con respecto a la ciencia. Por cierto, el disclaimer. Toda esta información tiene su base en literatura del tema, pero yo la hice, digamos, más resumida. Entonces, por ahí podemos hablar acerca de lo que yo agregué en estas diapositivas. En general hay algunas cosas en las que se parecen mucho, pero también hay algunas cosas que son bien diferentes. La ciencia está enfocada más en la investigación, está enfocada más en
en la generación de conocimiento. Sabemos, por ejemplo, que existen dos líneas bien definidas, que es la teórica y la experimental. Entonces, podemos ver que ya sea a través de razonamiento se puede generar cierto conocimiento, pero también a base de experimentación, hipótesis, prueba y error. Todo esto basado en una metodología. Es muy importante recalcar la parte de la metodología porque es algo que es muy similar a la ingeniería. Tenemos el concepto, digamos, del método científico, pero obviamente está constituido de algunas otras prácticas. Dependiendo del tipo de prueba que se quiera llegar o el nivel de objetividad que se quiera llegar, hay algunos procesos especiales. También debe ser repetible y demostrable. Esto tiene que ver mucho con la generación de pruebas. Debe ser así para que sea, pues, justo, objetiva. En cuanto a la ingeniería, tenemos que no genera tanto la investigación, sino usa ese conocimiento y lo aplica en algunos elementos. Generalmente son algunas problemáticas en las que este conocimiento que previamente se generó se está usando para algún buen fin. Cabe señalar que no nada más, o sea, si alguien es ingeniero, en la práctica puedes estar, digamos, pasando de un lado a otro si también estás, por ejemplo, en investigación y desarrollo, cosas así. Puede ser que en cierto punto estés adquiriendo actividades de ciencia o de científico y en algunos otros momentos de ingeniería para la aplicación. Nuevamente tenemos la parte de la metodología. Sin embargo, esta es una metodología diferente, aunque está muy fundamentada en la parte de lo que sigue la ciencia, del método científico. Existen algunos procesos, dependiendo de las ramas de ingeniería que vayas a desempeñar, que aplican más o menos dependiendo de tus objetivos. Algo que es bien interesante de la ingeniería es que en cierta forma está relacionada con la parte de la escasez, digamos, de la economía. Generalmente uno hace cosas ingenieriles porque tus recursos son limitados, tiempo, dinero, tal vez la mano de obra, los recursos naturales o la materia prima, y entonces quieres optimizar esos elementos. De ahí que incluso exista una ingeniería que se llama ingeniería en economía, justo por esta parte en la que tienes que revisar los recursos que tienes. Pero bueno, ya después de hablar de eso, ¿qué es ingeniería de software? ¿En qué elementos se basa? Obviamente es la aplicación de los conceptos de ingeniería, pero al software. ¿Y qué significa exactamente eso? No sé si alguno bueno, ya en este punto hayan revisado la parte de lo que es el ciclo de vida del software, que es básicamente todos los elementos relacionados con la generación, desarrollo, mantenimiento de un software. Bueno, dependiendo de los autores, van a ver que tiene más o menos elementos o tiene los nombres ligeramente diferentes, pero en general son, grosso modo, son estos 6, que es la definición. Hay que detectar un problema, hay que entender cuál es el problema para entender o definir cuáles son los objetivos y cuál es el alcance. Como yo lo hice en esta presentación, qué cosas sí abarca y qué cosas no. Es muy importante ese enfoque porque en la práctica hay veces que los elementos o los alcances están muy relacionados. Por ejemplo, quieres hacer una calculadora y tal vez tu primer objetivo es hacer una calculadora que haga suma, resta, multiplicación y división. Pero en algún momento alguien dice, bueno, también podemos meter la raíz cuadrada o potencia. Están muy relacionados, pero hay que saber dónde terminar para resolver el problema que se tiene a mano. Después está la planeación. Esta parte es interesante porque
en la planeación no necesariamente va a ser positiva, en el sentido de que puede ser que una vez que defines el problema, revisas cuáles son tus recursos, generas un planteamiento de una solución, de qué cosas puedes echar mano, cuánta incertidumbre tienes, este elemento es importante, y a partir de eso decidir si se ejecuta o no el proyecto. Estos elementos que ya estoy diciendo, de hecho ya forman parte de lo que es la ingeniería de software. Dependiendo de en dónde vayan a revisar, les recomiendo que, por ejemplo, para la parte de la definición hay dos líneas de investigación, o dos líneas, no es investigación, sino metodologías de diseño o definición muy importantes. La más común es el diseño orientado a dominios, y el otro es un diseño orientado a funcionalidades de negocio. Pero hablemos al respecto en general, de los elementos del diseño orientado a dominios. El dominio es, por ejemplo, donde inicia y termina tu problema, como lo habíamos dicho antes, pero también podría ser ya a un nivel de componentes. Por ejemplo, tienes un sistema que va a tener un frontend, un backend, esos ya son dominios, y empezamos a desarrollar o a detectar subdominios. El objetivo de esto es detectar alcances específicos y exactos de, digamos, el problema que tienes a mano, ¿vale? Siguiendo con esta idea y ya siguiendo con estos procesos está el diseño, cuando ya empiezas a generar, de hecho, el diseño una vez que tu proyecto has decidido que está bien o que lo vas a realizar, empiezas a generar el diseño de la solución, que puede ser simplemente generar una calculadora, como decíamos en el ejemplo, o tal vez decides hacer un hardware, ¿sí? Pero eso ya es parte de cómo va a estar representada tu solución. Después hay que definir las pruebas, y esta es una parte súper importante. La parte de las pruebas tiene varios elementos. El primero sería las pruebas individuales, llamadas pruebas unitarias, en las que vas a estar revisando en general que cada función, por ejemplo, en una calculadora, la función suma, la función resta, de manera individual, funcionen correctamente. Pero también está la prueba de aceptación, que tiene mucho que ver con la parte de la definición. ¿Cómo sé que mi sistema está completo? Imagínense, por ejemplo, que alguien pide hacer hotcakes, ¿sí? Yo tengo que hacer esos hotcakes. Y para mí, tal vez, preparar la masa, ponerla en el sartén, sacar los hotcakes, es el fin de ese ejercicio. Pero tal vez para alguien, para la persona que me pidió los hotcakes, es también que le ponga, no sé, miel maple o miel de abeja o algún otro elemento. O tal vez alguien consideraba que estos hotcakes iban a tener chispas de chocolate adentro o algo así. Por eso es bien importante saber qué es lo que se espera en la definición para saber qué probar. Aquí en las pruebas, quiero detenerme un momento. Es súper importante para mí cuando yo explico cuál es la diferencia, por ejemplo, de un programador, un desarrollador y un ingeniero, porque normalmente utilizamos estos nombres de manera intercambiable. Para mí el programador es cualquier persona que pueda escribir código, lo pueda entender y lo pueda leer. Un desarrollador ya tiene cierta noción de diseño a nivel de código, cómo va a organizar los elementos, por ejemplo, por paquetes, o cómo va a utilizar tal vez alguna nomenclatura, etc. Pero un ingeniero generalmente tiene como principio la calidad a través de las pruebas. Quiere demostrar que su trabajo es correcto. Esa es la parte, para mí, ingenieril más importante del trabajo, no la única. Pero bueno, continuando ya con los otros elementos, está la implementación. Obviamente es cuando, una vez que has definido cuáles son tus criterios de aceptación, cómo vas a decidir si está o no hecho,
ya vas a la implementación, que es el desarrollo del sistema, y después seguiría el mantenimiento, que es observar tu sistema, revisar que esté funcionando correctamente, arreglar cualquier falla que tenga, pero también hacerle mejoras. Si se dan cuenta, esto que estuvimos hablando es básicamente el ciclo de vida del software, donde está la planeación, análisis, diseño, implementación, pruebas y mantenimiento. Más o menos lo que yo estuve diciendo, como les decía, diferentes autores tienen diferentes definiciones. Bueno, pero generalmente siguen la misma línea. Entonces, nada más para recalcar, la ingeniería de software abarca el ciclo de vida de software, que son todas estas fases, desde la planeación, y como les digo, tiene mucho que ver con recursos, con la administración, algunos otros elementos, y también las pruebas, que tienen que ver con, pues, el criterio de calidad que va a tener tu sistema. Imagínense, por ejemplo, que tienen, no sé, un videojuego y empiezan a detectar que tiene errores, glitches, etc. Lo que va a suceder es que van a pensar que no tiene tanta calidad. Entonces, es mejor si detectan a tiempo estos errores antes de que su usuario final los detecte. Pero bueno, una vez que ya tenemos esta idea general de qué es un ingeniero de software, existen ciertas especialidades, disculpen por nada más poner las nomenclaturas, como Software Developer Engineer, un ingeniero especializado en el desarrollo del software. Obviamente son las personas que desarrollan el software, pero lo hacen con cierta objetividad, en el sentido de que tienen ya ciertos patrones, ciertas estrategias, usan ciertas metodologías, que vamos a hablar un poco más adelante, para lograr este objetivo. Están los Software Reliability Engineers, que son básicamente aquellos que se encargan de, en términos generales, de asegurar que el sistema, una vez operativo, siga arriba. Y si tiene alguna falla, si por ejemplo hay una pérdida de memoria, ellos deberían de tener la capacidad de detectarlo y notificarlo o incluso corregirlo. También están las personas de testing, quality assurance, que es básicamente aquellos que se encargan de generar todo esto que les decía acerca de las pruebas. ¿Recuerdan lo de caja blanca, caja negra? Los tipos de estrategias para probar. Bueno, todo eso y muchas cosas más hacen las personas que se dedican a esta área. Cosas, por ejemplo, como los criterios de aceptación, cuando un sistema ya va a estar aprobado, cuáles van a ser los niveles mínimos de calidad que se consideran dentro del software, etc. Otro perfil que tiene un poco más de enfoque al diseño y algunas cuestiones administrativas, es el arquitecto de software o arquitecto de sistemas, que, dicho sea de paso, no son la misma cosa. Un arquitecto de software va a estar enfocado directamente en la aplicación, en el software que se va a generar, aunque va a entender del sistema o el contexto en el que está desplegado. Mientras que un arquitecto de sistemas va a ser justo aquella persona que va a estar menos entendida en los detalles finos del software para tener una vista un poco más general. También hay algunos otros arquitectos. Para empezar, el término de arquitecto se debe a la idea o a esta noción de estructura, pero es una forma, a mi gusto, es una forma, digamos, elegante de decir que es una persona que se ha enfocado más al diseño, ya sea del sistema o del software. En ese aspecto, como les decía, existen algunos otros especializaciones de arquitectos. Por ejemplo, existe el arquitecto de la nube, que es alguien que además está muy enfocado en ciertas tecnologías de algún proveedor de nube o de varios proveedores. Generalmente deberían de tener por lo menos nociones de varias nubes. También existe
También existen algunos otros perfiles de este tipo para cosas como seguridad, calidad y, por ejemplo, planeación y finanzas. Pero bueno, de todos estos, el que yo quisiera enfocarme el día de hoy es el de DevOps. Algunas personas consideran que DevOps ni siquiera debería ser un perfil, sino una metodología o una filosofía de trabajo. Pero en el mercado laboral del día de hoy van a encontrarse con muchos perfiles que dicen que hay un ingeniero DevOps. Entonces, voy a asumir esta definición de que DevOps es un perfil, una especialización de la ingeniería de software, y quisiera hablar acerca de esto. Entonces, lo primero que quisiera es revisar qué es un DevOps. Pero para saber qué es un DevOps, quisiera también explicar qué es lo que orilló a la existencia de este perfil. Hace tiempo, cuando apenas estábamos como empezando a generar ciertos procesos repetibles, digamos, patrones o metodologías, estábamos utilizando algunas ideas pues heredadas de algunas otras áreas de ingeniería o de negocios. Entonces, lo que se hacía era básicamente que tenías a un montón de personas programando primero en su computadora, y una vez que terminaban el desarrollo que tenía cada quien, tomaban estos elementos, estas partes de módulos, digamos, pequeños pedazos de un todo, y los intentaban juntar. Eso tomaba muchísimo, muchísimo tiempo, había conflictos, había malas definiciones. Un elemento tan simple como el nombre de las variables, en un código podía decir username y en el otro podía decir solo user, y eso podía provocar o provoca problemas de compatibilidad, la variable no existe, etcétera, etcétera. Entonces, desde ahí empezaban los problemas, a la hora de que los programadores se coordinaban para trabajar. ¿Qué se hacía normalmente? Bueno, si querías ahorrarte ese problema, lo que hacías era al final del día o cada cierto tiempo, yo lo escuché al final del día, todos copiaban sus avances en una sola computadora, y había alguien encargado de revisar que todo siguiera funcionando, y si no funcionaba, corregirlo, detectar dónde estaba el conflicto y corregirlo. Aparte de eso, una vez que los ingenieros de software terminaban de desarrollar, pasaban este elemento que vamos a llamarle artefacto. Un artefacto en este término va a ser digamos, el ejecutable. Lo tomaban, se lo pasaban a las personas que estaban revisando la operación, donde operación quiero decir que revisaban los sistemas servidores, donde se iba a instalar este sistema, donde se iba a ejecutar, y en ese punto era cuando existía digamos, comunicación, era toma, aquí está, tal vez, ¿sabes qué? Necesita mucha memoria, no necesita tanta memoria. Estas son las instrucciones de los pasos a seguir para instalarlo, y ahí está. De tal forma que existía una división entre operaciones y desarrollo, y muchas veces parecía que estaban peleados. Los de operaciones se quejaban que los del software hacían unos sistemas de baja calidad, o que en realidad tal vez no tenían buenos manuales o buenas explicaciones de cómo funcionaba su sistema. Y del otro lado, justamente pasaba lo contrario. Los ingenieros de software decían que el problema eran los operadores, porque no habían entendido, no habían leído bien el manual, etcétera, etcétera. Muchísimos conflictos basados en la falta de comunicación. Otro de los problemas era justo esto, lo que les decía acerca de cómo desplegarlo. Normalmente, no sé si a ustedes les pasa que están haciendo algún desarrollo
y hacen el clásico, bueno, primero voy a hacer mi build y después voy a levantar mi Tomcat, por ejemplo, o mi Apache. Voy a poner ahí mi artefacto, lo que sea que se va a instalar y desplegar. Después voy a cambiarle la configuración, etcétera, etcétera. Entonces, había un montón de pasos, o hay un montón de pasos o elementos que uno debe hacer que empiezan a no ser tan sencillos de seguir, sobre todo cuando ya es un sistema grande, cuando es un sistema que tiene varios módulos o que tiene varias conexiones o dependencias con otros sistemas, se vuelve mucho más complejo de desplegar, de instalar, digamos. Entonces, lo que sucede es que justo en esta cantidad de pasos existe el error humano, porque tal vez yo olvidé que tenía primero que cambiar el archivo de configuración y entonces nunca va a encontrar mi base de datos o algún otro error que surge. Como les digo, surge no por negligencia de las personas, sino porque en general somos propensos a tener errores. De hecho, justamente esta desconfianza que se le tiene a la habilidad humana, sin intentar ser gracioso o grosero, pero justo la desconfianza que tenemos ante nuestra propia capacidad de error es lo que genera los procesos de validación ingenieriles de los que hablábamos. Entonces, como les decía, existían todos estos problemas de que había no comunicación entre los diversos bandos, desarrollo y operaciones, generaban errores, generaban problemas al momento del despliegue. Los despliegues, a mí todavía me tocó hacer despliegues a mano en N cantidad de servidores a la vez, y para eso tienes que quedarte el fin de semana en la empresa porque es cuando los usuarios no están. Y todo esto generaba una serie de elementos complejos que eran poco deseables y además generaban gastos, justamente estos gastos de las personas que tenían que estar ahí los fines de semana, que tenías que estar casi hasta el final del desarrollo para empezar a detectar errores, etcétera, etcétera. Todo eso se sumaba para dar este panorama, este mal panorama o estos malos escenarios al desarrollo. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, existen algunas fuentes de información de donde se empezó a sacar ciertas ideas, ciertos procesos. Está la teoría de las restricciones, pero también podemos revisar cosas como los procesos de Toyota, Toyota, la empresa de carros, donde lo que hacían o lo que fue relevante, y es un caso de estudio muy interesante, es que ellos empezaron a detener sus líneas de producción en cuanto detectaban un error. Hoy en día esto se conoce como Shift Left, Shift Left Security y Shift Left Error, o Fail Fast, que básicamente significa que si algo va a fallar, que falle muy rápido, que falle en cuanto se termina de generar el error, se sube y que lo detectemos en ese instante, que no esperemos al final del día, que no esperemos al final de del desarrollo del sistema para empezar a detectar errores. Pero también, justamente con este interés de disminuir la cantidad de errores y de detectar a tiempo los problemas, en vez de estar haciendo estos procesos que les decía, donde el equipo de desarrollo hacía su integración una vez al mes, una vez a la semana, o tal vez al final del día cuando eran muy organizados, que se hiciera cada que terminabas algo que en tu computadora funcionara. Y entonces desde ese concepto en el que tienes que estar haciendo pequeños cambios y detectando los errores rápidamente, lo que te ayuda es que en vez de que hagas un cambio que lleva, no sé,
500 líneas de código, 1000 líneas de código, haces un cambio que lleva 60 líneas de código. Y si falla, sabes que está en esas 60. Y si no falla y después haces otro de 20 y algo cambia, algo es diferente, debería ser detectado por las pruebas. Entonces, esta idea de estar validando una y otra vez e intentando detectar y detener la línea de producción, esta es un concepto interesante. Es uno de los elementos que cambió, digamos, el paradigma o la mentalidad a la hora de desarrollar. Entonces, ¿qué es lo que hicieron estos perfiles de DevOps? Que básicamente es Developer Operations, ¿sí? Es como la unión o este puente que no existía entre desarrollo y operaciones. Y lo que se hace no es ni siquiera hacer programación, o sea, no son parte de los que desarrollan el software, y tampoco son necesariamente las personas que están revisando los sistemas, monitoreándolos, sino que habilitan o ayudan a que ambos elementos, ambos grupos digamos, de miembros de un equipo, tengan herramientas para poder disminuir sus errores o disminuir sus complejidades de desarrollo. ¿Cómo lo hace? Bien, lo va a hacer automatizando lo más que puede, va a detectar cuáles son los procesos manuales que les decía para instalar el sistema y va a hacer un script. Si no tiene ninguna otra herramienta, lo que va a hacer es tal vez un .bat, un .sh, que sea ejecutable una sola vez, que cualquiera lo pueda repetir porque va a hacer doble clic o, no sé, from install.sh, y todo debería de estar ahí. Todo lo que sea posible, todo lo que pueda ser repetible, todo lo que pueda ser automatizable, DevOps o las personas que están en DevOps normalmente están buscando la forma de automatizarlo, de eliminar la parte humana de estos procesos para que sea repetible y verificable. Aquí en esta parte de repetible, ¿recuerdan lo que decíamos de cómo la ciencia y también la ingeniería revisan que las cosas puedan ser como controlables, repetibles? Entonces, aquí se está aplicando ese elemento. También ayuda a la operación, pero también, por ejemplo, al desarrollo, al notificar errores. Imagínense, por ejemplo, que está este sistema, yo hago mi cambio, subo mi cambio de código a un repositorio, o no sé, imagínense que están subiéndolo a una carpeta y tenemos alguna forma de detectar que ya se subió un nuevo cambio. Lo que va a hacer este sistema es correr las pruebas que tenemos, que previamente se debieron de haber configurado, y lo que va a suceder es que si tengo algún error, va a detener esa construcción, va a rechazar ese código y me lo va a notificar. De tal forma que el sistema que queda ahí, que queda en el repositorio, que queda, no sé si han usado GitHub o GitLab, pero ese elemento va a seguir siendo funcional. No va a haber ningún, digamos, daño en esa base de código. Y yo, por otro lado, tengo la oportunidad de revisar rápidamente cuál fue mi error. Lo mismo sucede, o una cosa similar sucede para apoyar a los de operaciones. Empieza a generar ciertas herramientas, o configurar más bien, configurar herramientas para que las personas de operaciones puedan estar monitoreando los sistemas. Imagínense, por ejemplo, que monitorea el nivel de demanda del procesador, también puede revisar la memoria RAM, pero hay algunas otras métricas que también pueden ser muy relevantes. Por ejemplo, ¿qué tal que empiezas a ver que hay un tráfico en tus peticiones que está subiendo? Y tal vez incluso puede ser tan inteligente como para detectar si vienen de la misma IP. Esto te puede ayudar para que detectes si tu aplicación está requiriendo de más recursos y que los de operaciones puedan suministrar esos recursos, pero también, por ejemplo, podría estar ayudándote a prevenir un ataque de denegación de servicio.
En este punto quisiera considerar un último elemento del que no he hablado en ingeniería de software, que es las métricas. Casi siempre tenemos esta costumbre de tener una idea vaga de cómo es, de si vamos bien o vamos mal o qué falta, pero no es cuantificable. Para la ingeniería de software o la ingeniería y la ciencia en general, todo debe ser cuantificable. Todos los elementos que haces, todos los cambios que haces deben tener un número que te pueda ayudar para entender en qué proporción está yendo bien o está yendo mal. Por ejemplo, imagínense que tenemos un control de cuántos errores al mes son detectados en el sistema. Eso ya nos puede ayudar a dar una idea mes con mes de cómo va la salud o la calidad del sistema. Todos estos elementos para detectar, por ejemplo, también podríamos detectar, abundando en esta idea, la cantidad de nuevas características que se suben mes con mes al sistema. Y entonces podemos ver si en realidad estamos mejorando el sistema o ahí estamos decayendo porque tal vez el sistema tiene entropía. Digamos, entropía podría ser mala calidad en lo que hemos estado haciendo, que genera que sea más complejo hacer cambios. Entonces, siempre las métricas van a ser importantes. Suena súper aburrido, yo sé que suena súper aburrido. Por muchísimo tiempo yo solo estaba intentando hacer la siguiente feature que me pedían y ya, tal vez llegando al tiempo, y eso era lo único que yo consideraba. Pero en cuanto empiezas a ver que puedes incluso medir tu capacidad de trabajo con las métricas que te dan o con las métricas que puedes generar, cantidad de features nuevos que haces, cantidad de errores que le metes al código, etcétera. Esta información te ayuda para mejorar tu propio trabajo y para adelantarte, por ejemplo, a problemas que puedan venir después. Pero bueno, siguiendo con esta idea. Entonces, el perfil de DevOps, como les decía, ayuda a la automatización y ayuda también a la notificación de problemas. Con esto, entre otras cosas, disminuye los problemas o errores y eso hace que al final del día el proyecto o lo que se esté desarrollando en realidad esté ahorrando dinero. Hay algunos otros temas que son interesantes acerca de DevOps, como la generación de infraestructura o el despliegue de infraestructura a través de scripts, pero tampoco es parte de esta plática. Tal vez, si les interesa, podríamos revisar eso en algún otro momento. Entonces, siguiendo con esta idea en general de cómo se aplica, porque hasta ahorita solamente he hablado de elementos, pero no he dicho exactamente cómo se aplica la ingeniería de software o cómo está relacionada la ingeniería de software a las actividades que hace un DevOps. Entonces, aquí estamos intentando regresar a más o menos a la explicación del ciclo de vida del software, y podemos ver que existe esto de CI/CD pipeline. Un pipeline, para dar la idea general, un pipeline es como un proceso automatizado. También va a ser seguramente programado o configurado y va a tener un origen, un evento, un evento que va a iniciar el proceso. Imagínense que puede ser que le das clic a algo, pero también que subes algo a una carpeta, o en este caso, o normalmente a un repositorio de código. Pero también puede ser que esté cronometrizado o cronometrado, no sé cuál es la palabra correcta, pero lo que quiero decir es que tal vez va a correr un proceso a la medianoche para revisar, hacerle pruebas, levantar tu sistema, a ver cómo lo dejaron tus programadores o cómo lo dejó tu equipo. Levantar el sistema, hacer todas las pruebas, todas, para revisar que esté en un estado saludable tu sistema, ¿vale?
Entonces, pueden ser muchos los orígenes que disparen este proceso, pero al final de cuentas lo que se intenta es la integración del sistema. Quiere decir que cada que corra este proceso detecte si hay un problema de integración, si mi cambio tiene conflicto con el cambio de mi compañero, si tal vez mis pruebas están funcionando mal, algo que sucede, de hecho sucede más o menos frecuentemente, por desgracia. He visto que las pruebas de integración, bueno, pruebas que dependen de elementos externos, tienden a fallar porque la red no es confiable, porque no controlas el elemento externo y, bueno, muchas cosas pueden pasar ahí. Pero también he visto fallar pruebas que no deberían fallar porque tú controlas el elemento, porque es caja blanca y tú deberías saber cómo funciona y ser consistentemente una prueba que pase o consistentemente una prueba que no pase. Pero bueno, en general, lo que quiero decir con esto es que estos procesos que van a ser activados por algún origen van a tener esta capacidad de correr o de ejecutar las pruebas, de ejecutar la construcción para ver si no hay errores en la compilación, dependiendo del lenguaje, claro. También puedes hacer algunos otros procesos. Por ejemplo, puede ser que alguien manualmente tenga que dar un botonazo de continuar el proceso para que tengan oportunidad de, por ejemplo, ver si la interfaz les gustó, ver si los cambios que hiciste en la interfaz web les gustaron. Y bueno, continuar con el despliegue. Dicho sea de paso, solo por aclarar algo, cada que me he referido como desarrollador o programador, estoy considerando que sea backend o frontend, donde frontend normalmente es web, pero también puede ser mobile como iOS o Android. Todos terminan siendo ingenieros de software si siguen estas prácticas ingenieriles. Entonces, estos elementos de los que he hablado aplican para cualquier tipo de desarrollo, sea backend, sea web, sea móvil, sea de, no sé, IoT, cualquiera necesita seguir estos procesos o debería seguir estos procesos o estas prácticas para tener un desarrollo más controlado, disminuir la incertidumbre y además mejorar el uso de tus recursos. Bien. Vamos a revisar, esperen un momento, nada más para hacer la comparación. De esta explicación que había dicho originalmente, estamos en la parte de la definición, es más sobre la definición, por lo que les decía, la definición nos da la pauta para saber cuáles son las pruebas que debemos hacer, pero también de la implementación y el mantenimiento. Como les decía, la implementación, el apoyo a los desarrolladores para que puedan generar código de calidad o que detecten rápidamente sus errores, y en el mantenimiento es la detección y corrección de los problemas antes de que estos generen, por ejemplo, un problema de seguridad. Pero bueno, esto es una explicación muy básica de cómo funcionaría un pipeline. Los elementos son muy sencillos para dar una idea muy general. En el lado izquierdo tenemos un desarrollador, un usuario, que va a estar haciendo commit, que va a estar subiendo sus cambios a Git, a algún repositorio, que debe ser en conjunto con sus otros compañeros. Lo primero que va a ver es la fase de construcción, para revisar, como les decía, que compile, que el .war, .yar, .exe se generen sin fallas. Después va a haber una parte en la que se van a correr las pruebas, no necesariamente dentro del mismo paquete que se construyó, sino aparte. Docker, no sé si lo han utilizado, básicamente son máquinas virtuales, tienen otras características que las hacen muy diferentes de las máquinas virtuales, pero si no lo han utilizado, quédense con esa idea. Son básicamente máquinas virtuales ligeras. Y después tal vez tiene un criterio de validación. Y una vez que termina esto,
cada una de estas fases debe detener el sistema, debe detener el proceso si detecta un error, si no se puede construir, si no se puede probar, si la creación de la máquina virtual no se puede, la imagen de la máquina virtual no se puede, si el criterio de aceptación no es el correcto, se detiene. Pero si todo eso pasa, tal vez puede desplegarse o instalarse en algún ambiente. En este escenario estoy intentando explicar que se va a instalar en GCP, que es la nube de Google. Y básicamente lo único que se está diciendo ahí es que el ambiente azul, bueno, el contexto azul, que es este que está dentro del cuadro de la nube, consta de dos elementos. Digamos, el lugar donde se va a poner la máquina virtual y una base de datos. Tal vez este es un lugar donde podemos probar, este ambiente azul es un lugar donde yo puedo subir, intentar, por ejemplo, inyectar SQL sin que haya repercusión en datos. Esto es súper importante que existan este tipo de ambientes porque nos ayudan a probar justo ataques, pero también que el funcionamiento esté bien, sin afectar a las personas que de hecho estén pagando o usando el sistema, que sería reflejado por el ambiente verde o el escenario verde, que sería el último elemento a seguir. Una vez que todo lo demás ha sido validado, debe haber alguna forma automática para que del ambiente azul pase al ambiente verde. De esa forma, estaríamos, digamos, controlando el sistema de manera automatizada. Como les digo, seguramente es por scripts o hay algunas herramientas que ya lo hacen. No sé si tienen acceso, bueno, más bien si han tenido oportunidad de usar GitHub, pero está GitHub Actions. Básicamente es un servidor de integración. Entonces, ese es uno de los clásicos, o Jenkins. Y bueno, solo quería decir que dependiendo de cómo lo configures, puede ser que puedas desplegar en dos ambientes al mismo tiempo. Y esto, lo único que quisiera reflejar con esto es que dependiendo de las configuraciones que le pongas, es lo que en realidad este proceso va a hacer, este pipeline va a hacer. Entonces, recuerden, la persona, el DevOps, que está encargado de la configuración de esto, tiene parte de decisión de diseño, tiene que tener contacto con las personas de desarrollo, tiene que tener contacto con las personas de operaciones y también los criterios de calidad. Entonces, abarca mucho de las partes de, digamos, todo lo de ingeniería de software, pero de una manera que es muy práctica. En la ejecución, en la práctica de este perfil o de estas actividades, es súper útil para los equipos. Y bueno, pues en general eso es todo lo que yo quería contarles el día de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta o duda. Estas son bibliografía por si tienen interés de esto. Y Manuel, le agradecemos por sus conocimientos y su experiencia dentro del área de... Ahora vamos a pasar a lo que son la sección de preguntas. Maestro Carlos, ¿cuál es la primera pregunta? Correcto, muchas gracias. La primera es, ¿qué consejos le puedes dar a los alumnos interesados en DevOps? Bueno, en mi experiencia, las personas que están trabajando en DevOps, yo he visto una marcada diferencia entre los ingenieros de sistemas. Como les digo, es mera nomenclatura, pero existen ingenieros de sistemas más enfocados en la infraestructura, en, por ejemplo, Linux, administración de servidores, etcétera, etcétera, y los de desarrollo. No es que uno no sepa del elemento del otro, solo es una especialización. El consejo sería que se pongan a hacer una especie de pequeño laboratorio. Hay algunas cosas que ya se pueden hacer en las nubes y son muy baratas o son gratis. Por ejemplo, hay unas capas de servicios gratuitas de, por lo menos estoy seguro, de GCP, la de Google, y de AWS. Ojalá puedan echarle un ojo, porque en serio, es gratuito y aprenden muchísimo. Muchas gracias, Marcos. ¿Me apoyas con la segunda pregunta?
Claro. Bueno, la segunda pregunta nos dice, ¿qué recomendaría como ruta para empezar a especializarse en DevOps? Yo diría que para empezar revisaran Git y todas sus configuraciones, sobre todo algunos de sus variantes, ¿no? Que vamos a ver, GitHub, GitLab o Bitbucket, y casi todos ya tienen integrado un sistema de CI/CD de estos pipelines. Entonces, ojalá le puedan echar un ojo a eso, y como decía antes, la parte de las nubes estaría excelente. Perfecto. Muchas gracias. Maestro, ¿me apoya con la siguiente pregunta? Sí, claro. Esa sería la última pregunta por cuestiones de tiempo, la cual agradecemos la participación a ambos. Esta pregunta la hace Alexis y se refiere a qué consideraría a la hora de la aprendizaje para que mi software incremente su tiempo de vida. Bueno, hay varios conceptos acerca de eso. Básicamente tener un código limpio. Hay un libro que se llama así, y hay un concepto bien importante que se llama deuda técnica. Ojalá lo puedan revisar. Básicamente es las malas decisiones van entorpeciendo el cambio o desarrollo de tu sistema y lo van dañando. Ok, muchísimas gracias, Manuel. Agradecemos el tiempo que has dedicado para compartirnos tu presentación, sobre todo tus vivencias y experiencias. Estamos seguros de servirán a nuestros estudiantes como guía en su desarrollo profesional. Ahora procederemos a dar lectura al reconocimiento que el Instituto Tecnológico de Veracruz ha preparado para ti. Marcos, ¿podría lectura el documento, por favor? Claro. La Liga Nacional de México, a través del Instituto Tecnológico, otorga el presente reconocimiento al ingeniero Manuel Luis Rojas Martínez por su valiosa participación como ponente en la primera semana temática de Ingeniería en Sistemas Computacionales, organizada por el Departamento de Sistemas y Computación del Instituto Tecnológico de Veracruz, que se llevó a cabo de manera virtual del 28 de noviembre al 2 de diciembre del 2022. Muchas gracias, Marcos. Muchísimas gracias. Perdón. No preocupes. Antes de despedir esta transmisión, Manuel, te pediríamos si nos dieras algunos últimos comentarios finales de tu presentación. Bueno, claro que sí. Primero, muchísimas gracias por considerarme. Yo estoy súper agradecido con el Tecnológico. Estoy muy agradecido con la oportunidad que me dan, y espero que le haya sido de su agrado. Cualquier información que quieran al respecto de este u otros temas, yo estaría encantado. Una de mis actividades en mi empresa, de hecho, es el mentorado o dar mentoría a personas que quieren pasar a este perfil de arquitecto de soluciones, pero también puedo apoyar en algunas otras cosas. Y la verdad es que es probablemente la parte que más me gusta de mi trabajo. Muchas gracias. A nombre del Departamento de Sistemas de Computación del Instituto Tecnológico de Veracruz y de la Comunidad de Ingeniería en Sistemas, reiteramos nuestro agradecimiento por su participación, ingeniero Manuel. También agradecemos al maestro Carlos Ley Borrás por el apoyo que nos brindó en esta transmisión. Nada más que agregar, les recordamos que visiten la página oficial del evento para que no se pierdan las otras ponencias que se tienen preparadas. En particular, la del día de hoy a las 11 horas se comenzará la ponencia que el ingeniero Vicente Miranda Amador, quien trabaja para Google en la ciudad de Atlanta, Estados Unidos, ha preparado, así que los esperamos más tarde. Hasta luego.